Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes, estimados hermanos. Tu hermano en Cristo, Marvin Corado, te da una cordial bienvenida a la reflexión de un nuevo tema sobre la Sagrada Escritura. Hoy hablaremos sobre los profetas. Los profetas siempre han habido en la historia de salvación, pero el profetismo no ha sido para cualquier persona. De hecho, hoy en día seguimos nosotros viendo cómo hay falsos profetas, ¿verdad? En este tiempo. Los falsos profetas prácticamente se están dejando llevar hoy en día por intereses personales, ¿verdad? Intereses económicos, y utilizando la mentira, utilizando la falsedad. Muchos de ellos engañando a las personas más inocentes o ignorantes, podemos decir también. Y lo más tremendo es que hablan en el nombre de Dios, que es lo más, para mí, pues lo más complicado, ¿verdad? Porque utilizar el nombre de Dios en vano, usted sabe que está totalmente prohibido en la Sagrada Escritura. Y cuando muchos de ellos comienzan a actuar de esa manera, engañando al pueblo, gente inocente, gente sencilla que está pasando quizás un gran problema, se aprovechan de la aflicción, de la desesperación y actúan de una manera que es para robarle el dinero, robarle quizás lo único que tienen para sobrevivir. Por eso, escuchemos bien quiénes son los profetas. Los profetas, dice, que aparecen en la Biblia, pueden dividirse en tres grupos de profetas, que son los principales, y yo los voy a anunciar, y yo se los voy a anunciar, a leer, enumerar desde un curso de Biblia católico, ¿verdad? Donde podemos encontrar que hay, dijimos, tres. ¿Quiénes son? Los hijos de los profetas. Es el número 1. 2, los falsos profetas. Y 3, profetas por vocación. Fíjese qué interesante. No es fácil. Por eso es que primero hay que discernir. Pedirle a Dios el discernimiento, la interpretación, la inteligencia, para ver si aquella persona que dice que es profeta, ungido por Dios, utilizado por Dios, elegido por Dios, es ver cuál de esos tres tipos de profetas será. Por ejemplo, vamos a ver el papel de los hijos de los profetas. Son aquellos que, sin haber sido llamados expresamente por Dios, escogieron esta forma de vida. Desempeñaron su oficio profético alrededor de los santuarios más importantes de entonces. Habla aquí del Batel, o Betel, como le conoce también, el Gilgal. Son nombres bastante conocidos bíblicamente. Seguramente desde la época de los jueces vivían asociados por lo general en pequeños grupos y fomentaban el culto y todo tipo de manifestaciones públicas religiosas, casi siempre acompañadas de danzas y cantos religiosos. Ese era el papel, el accionar, la actitud de los hijos de los profetas. Se ha de reconocer que mantuvieron el fervor del pueblo y lucharon por defender la alianza en toda su pureza. Mantuvieron también la fidelidad a Yahvé Dios, incluso a costa de su misma vida, como puede verse por la persecución que sufrieron en tiempos de la reina Jezabel.
quien justamente los condenó a morir por oponerse al culto del falso dios Baal. Vea, este primer grupo de profetas, llamados los hijos de los profetas, fueron ellos los que decidieron consagrar su vida a Dios, profetizando, salvaguardando, dice, el curso, las alabanzas públicas, religiosas, pero lastimosamente tuvieron este encuentro malo, ¿verdad?, con esta Jezabel. Creo que la misma Jezabel, como lo dice en otras versiones bíblicas, y ella tenía como Dios, adoraba como Dios a Dios Baal. Este Baal fue el que adoraba en aquel tiempo. Se recuerda usted cuando el profeta Elías se enfrentó a aquellos 400 y fracciones de falsos profetas, es decir, o profetas servidores de este Dios Baal. Claro, Baal no era un Dios auténtico y verdadero, era un ídolo, era una figura, era una imagen, y a esa adoraban en aquel tiempo, ¿verdad?, esta mujer llamada Jezabel. Y claro, como no era un Dios verdadero, nunca le respondió cuando Elías se enfrenta a ellos, ¿verdad? Hace un sacrificio y Elías vence y mata a aquellos falsos profetas, ¿verdad?, que le servían a Baal. Entonces, este es el papel de los hijos de los profetas. Veamos los falsos profetas. Quizás sean los más numerosos en la Biblia. ¿Vea? Siempre personas que se aprovecharon, utilizaron la lengua, la mentira, etc. ¿Quiénes eran ellos? Aquellos que decían, profetizaban en nombre de Yahvé, pero sin haber sido llamados por él. Otros también que ellos mismos se autonombraban profetas. Y lo que es aún peor, se atribuían el mensaje que comunicaban. Se lo atribuían que era Dios quien les inspiraba o les enviaba dar aquellos mensajes, sin haberlo realmente recibido por Dios. Por eso lo denuncia Jeremías. Es decir, que en esta época de los falsos profetas fue lastimosamente el tiempo que le tocó vivir al profeta Jeremías, uno de los profetas mayores, ¿verdad?, que posteriormente vamos a hablar también de él. Falsamente profetizan en mi nombre, dijo el Señor. Yo no los he enviado, no los he mandado, no les he hablado. Falsas visiones, agüeros, vanidades y engaños de su corazón es lo que les profetizan. ¿Ve? O sea, Dios fue claro y le dijo al pueblo, ellos los tienen engañados, no se dejen engañar su corazón. Les hablan profecías que yo no se las he enviado. Y ahí está el problema. Luego también nos habla que no dudan en ponerse y hacer frente a los verdaderos profetas. Es decir, le hicieron la guerra a los verdaderos profetas llamados por Dios. Uno de ellos que acabamos de mencionar, el profeta Jeremías. No les importa incluso fomentar la adulación con que tratan de ganarse a la gente sencilla. ¿Qué es decir adulación? Alabar a una persona para ganarse un favor por intereses. Es decir, alababan a otra persona para que no le sucediera nada malo a ellos y engañar al pueblo. También, vea qué interesante esto. Temen anunciar castigos al pueblo por las infracciones cometidas contra la ley de Dios, simplemente porque sus palabras pueden volverse contra ellos. Es decir, yo les engaño a ustedes, dan una profecía y digo, mejor no las digo porque qué tal yo les hablo en el nombre de Dios y como Dios no me ha dicho nada a mí, en mí va a recaer en mis propias palabras esa maldición. Qué interesante, ¿verdad?
simplemente porque sus palabras pueden volverse contra ellos. Mienten continuamente con sus palabras y con su misma vida, ya que pasaban ante los ojos de muchos como hombres rectos. Vea qué interesante. Y sinceros en su obrar. Hoy Jesucristo, posteriormente Jesús les llamó fariseos, acuérdense, que aparentaban ser hombres rectos, que hablaban y actuaban conforme a la ley, pero no le daban vida en realidad. Por lo tanto, eran inútiles las palabras que hacían, ya que pasaban ante los ojos de muchos como hombres rectos. En algunos de esos grupos de inspirados estallaban a veces delirios colectivos, y en medio del desencadenamiento de la música, acaso bajo el efecto de ciertas drogas, aquellos portavoces del espíritu se decían en discursos, ¿ve? Bajo efectos de drogas, bajo el efecto del alcohol, como hoy en este tiempo siempre está sucediendo. Y aquellos portavoces del espíritu se decían en discursos. Se pueden pensar cuánta impostura podían intervenir en tal situación. Esos profetas profesionales llegaron a ser a menudo falsos profetas. Y Cristo les dirá, será difícil diferenciarlos con los verdaderos. Para prevenir al pueblo del influjo tan pernicioso, ya Él lo había profetizado antiguamente. Vea qué interesante. En el libro del Deuteronomio se dan una serie de avisos que servían para desenmascararlos. Vea, leamos el libro del Deuteronomio para tener pistas, ideas, cómo Dios nos cuenta, cómo ponerlos a prueba para ver si son profetas verdaderos o son profetas falsos. Ahora vamos a ver antes de terminar, ¿cuánto tiempo llevo? 12, a ver si lo puedo dar en 3 minutos. Los profetas por vocación. Atención, a esto pongámosles mucha atención porque son los profetas que Dios elegía por la vocación que encontraba en ellos, por su buen corazón y no como estos mentirosos, como los que ahora siguen actuando y obrando. Aquí en mi comunidad hay como 2 o 3 sectas que ya no actúan a la buena, ya actúan actuando, moviéndose a través de bayuncadas, ¿verdad? De alfileres, de colores, de sal, de aguas, tantas cosas que están utilizando para engañar a la gente inocente, sencilla, débil. Las invitamos que vayan a la iglesia a conocer a Cristo verdadero. No van, mejor siguen siendo engañados, regalando el dinero y ahí se sienten felices. El verdadero profeta es el hombre llamado por vocación divina para anunciar el mensaje que Dios le comunica. Primer elemento que debe de hacer un profeta elegido por Dios por vocación: anunciar lo que Dios le manda decir, no lo que Él quiere decir. Chantajear a la gente, engañar a la gente, no. Este es el hecho central que marca toda su vida, lo que da seguridad a su misión y también confianza plena al pueblo que le escucha. Misión, por otra parte, que consiste para ellos ser sencillamente portavoces de Dios. El profeta debe prestar su boca y disponerse con plena confianza a transmitir sin recortes ni añadiduras el mandato recibido de Dios. No puede apropiarse la doctrina que anuncia. Vea qué interesante. No le debe hacer el nombre personal o particular, ya que solo Dios pertenece. De aquí se deducen las siguientes notas que caracterizan al verdadero profeta. La vocación viene a ser en ellos como el resello de que Dios quiere emplearlos como instrumentos suyos. La vocación del verdadero profeta procede, por tanto, de la libre voluntad divina que llama, sin tener en cuenta
o considerar como determinantemente los méritos personales o la condición social, económica o cultural de la persona que elige. Vea, no tiene en cuenta si tiene dinero, tiene carro. No, utiliza al que él quiere, al que él ha elegido. Habla en nombre de Dios, puesto que es él quien pone las palabras en su boca, sin que el profeta deba anunciar por ello a su propia personalidad. De ahí el colorido y la rica expresión de las imágenes empleadas por profetas, como Amós, Oseas, etc. Juzgan a la luz de la alianza del Sinaí, no a la luz propia, particular. Es la plena fidelidad con la que Dios pedía a Israel, la corrupción de las costumbres, el culto idolátrico o meramente externo, sin contenido interior, las injusticias, la hipocresía. Un verdadero profeta no juzga, por condenar a la rápida o a la ligera, sino que aprovecha los momentos íntimos que tiene con Dios. Anuncia los castigos divinos también, tiene que anunciar y denunciar, sin miedo a hacerse impopulares. Mire, los populares lo que buscan es aplausos. Qué bonito el hermano cómo predica, ¿verdad? Cómo lo utiliza Dios, porque a lo mejor no le habla la verdad, porque a lo mejor no exhorta la verdad. Por lo tanto, debe hacerlo renunciando de antemano a todo tipo de adulación, es decir, deseos personales, intereses. Esto lo debe hacer sin descanso, como consecuencia de la infidelidad de Israel, a la que pide su conversión. No puede descansar mucho un profeta porque el pueblo de Israel se corrompió. Su infidelidad no le permitía al profeta pasar solo descansando, sino que tenía que anunciar la conversión nuevamente. Finalmente, abre también nuevos horizontes de esperanza, ¿cierto? No solamente podemos condenar a las personas. Si no te conviertes, Dios te castigará, como en estos tiempos está predicando el profeta Jonás, ¿verdad? El profeta Amós, el profeta Oseas, el profeta Joel, que son los profetas que se utilizan en el tiempo de Cuaresma. También hay que anunciar que Cristo los llama a la conversión. Cristo los espera desde su cruz con los brazos abiertos. Que lleguen a Él, que vuelvan a Él, que se levanten de sus infidelidades, quiere decir de sus pecados que han realizado. Estimados hermanos, qué tema más precioso, qué tema más bonito. Vamos a enumerar lo último, los característicos, que es lo importante para ver un verdadero profeta, para que usted no se equivoque. Primero, que es profeta por vocación. Segundo, habla en nombre de Dios. No en nombre propio, no en nombre de lo que yo digo, lo que yo pienso, lo que yo creo. 3. Juzgan con la luz divina de Dios en su corazón. 4. Anuncian los castigos divinos. Pero 5. Sin dejar de hablar que hay nuevos horizontes de esperanza, que no se termina condenando a la persona, que su fin no es condenar ni mandar al infierno a nadie, sino decirle esto y esto va a pasar si no te arrepientes, si no te conviertes, y Cristo viene para ser nuestra esperanza de salvación. Hay horizontes de salvación. El profeta denuncia el pecado, pero anuncia la buena nueva del reino. Bendiciones para cada uno de ustedes.